Bienvenidas al estudio de Romanos en Sobre la Roca. Los devocionales en la semana las preparan con más detalles para el próximo video. Entonces, si los hicieron, ya miraron los temas de capítulo 4. Vamos a hablar sobre el hecho de que somos salvas, no por obras, pero que la fe y las obras sí van mano en mano. También veremos la justificación en el Antiguo Testamento, antes de la llegada de Cristo. Leeremos Romanos 4, versículos 1 hasta 12, que dice: ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Leímos en los devocionales la historia de Abraham en Génesis capítulo 15. Dios lo declaró justificado primeramente en ese capítulo, y eso era antes de que tuviera el señal del pacto de circuncisión y mucho antes de tener la ley por medio de Moisés. ¿Qué le justificó delante de Dios? Su fe. Abraham puso su fe y confianza no en los dioses paganos de su época, sino en Dios creador. Aún en el tiempo del Antiguo Testamento, él tuvo una relación personal con Dios. Conversaba con él, como pueden leer en Génesis. Hasta que pudo llegar Cristo para justificarnos con su sangre, Dios pasó por alto los pecados confesados de esa época. No es decir que ignoró el pecado. La santidad de Dios siempre enfrenta el pecado en uno, pero lo cubrió hasta que la sangre de Cristo los borró. Volveremos a leer Romanos 3, versículos 25 y 26, que dicen: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El comentario Beacon dice: ser justificado por la gracia de Dios es recibir la justicia que uno no merece. No es brindada por nuestras obras, sino por la gracia
de Dios. Qué misericordioso que es Dios. Para entender estos pasajes en Romanos acerca de la fe y las obras, debemos acordarnos del contexto. Pablo escribió esta carta a una iglesia gentil que había escuchado de parte de unos judíos que tuvieron que convertirse al judaísmo para ser seguidores de Cristo. Los querían exigir a ser circuncidados y seguir la ley de Moisés. Entonces Pablo una y otra vez en Romanos va a aclarar que la salvación es por fe y no por obras de la ley. Pero las obras buenas brotan naturalmente de nuestra fe, al reconocer que la deuda personal que tenemos con Dios es cancelada y perdonada. Santiago 2, versículos 20 hasta 24, dicen: ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Otra ocasión de que la fe de Abraham fue contado como justicia. Una fe verdadera se demuestra en acciones, en esa manera en obras. Las acciones o obras no nos salvan, pero sí son una forma visual de la fe. No existe una fe viva que no se manifiesta en alguna manera. Estudiaremos algunas en Santiago en los devocionales. Las obras son el testimonio de nuestra fe que el mundo puede ver. Entonces debemos preguntarnos: ¿cómo está vista nuestra fe por el mundo? ¿Qué demuestran nuestras acciones? Leeremos el resto del capítulo 4, en versículos 13 hasta 25, que dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la fe, la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en Él, que levantó de los muertos
a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El propósito de la ley era iluminar el estado espiritual al ser humano. Al saber cuán lejos que somos de la santidad de Dios, nos hace buscar lo que no podemos hacer por nosotras mismas. La fe de Abraham no fue basada en la ley, sino en las promesas de Dios. Le prometió hacer de Abraham una nación, un pueblo escogido para hacer conocido a Dios entre las naciones. Abraham, tanto que su señora Sara habían pasado la edad de poder tener hijos. Pero Abraham creyó con una esperanza que iba en contra de la naturaleza y del razonamiento humano. En lugar de dudar, versículo 20 dice que se fortaleció en su fe, dando gloria a Dios sin haber visto todavía la respuesta. Por ser plenamente convencida del poder de Dios para hacer lo imposible, su fe fue contada por justicia, dice versículo 21. Hermana, ¿qué te ha prometido Dios que parece imposible en los ojos humanos? ¿Qué respuesta a tus oraciones todavía no has visto? La palabra dice que si pedís según su voluntad, podés confiar en sus promesas. Y quizás hoy es el día para alabar a Dios por lo que va a hacer sin que veas todavía la respuesta. Todo el poder del cielo respalda las promesas de Dios. Veremos algunas que podemos apropiar en los devocionales esta semana. Nuestra fe agrada a Dios. Que nos fortalezcamos en nuestra confianza en sus promesas, en esperanza en nuestro Padre Todopoderoso y su justicia que nos cubre por nuestra fe en Él que murió y se resucitó por nosotras, en Cristo. Dios les bendiga caminando en fe esta semana.